astele.tv. Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Profesionistas por el Progreso. Su conductor titular, Marco Antonio Méndez Cuevas, por motivos de agenda el día de hoy no está presente, pero su servidor Juan Martínez lleva a cabo la conducción de él mismo. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Marco Aurelio Mas Hernández. Bienvenido, buenas noches. Voy a hablar un poco de la trayectoria del arquitecto. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestro en restauración de monumentos por la Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Ha tomado diplomados en administración de la pequeña y mediana empresa y en historia del arte. Dentro de la actividad gremial participa actualmente como presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio en México y es secretario de Restauración y Conservación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS por sus siglas en inglés. Es miembro del Colegio de Arquitectos desde 1992 e ingresó al ICOMOS en 1984. Ha participado en publicaciones como México, Patrimonio Mundial en el año 2000 y en la publicación La obra del Carmen Descalzo, El Santo Desierto de los Leones en 1993. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y recientemente en el Centro Cultural España en México se llevó a cabo el Coloquio Internacional Sismos 2017 y Patrimonio Cultural un año después, motivo o tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Arquitecto. Pues quiero agradecer la colaboración que la Embajada de España, a través del Centro Cultural de España en México, tuvo con nosotros para realizar el coloquio del patrimonio dañado por el sismo un año después. En este coloquio tuvimos la fortuna de platicar, convivir con diferentes profesionistas, especialistas en la restauración de monumentos históricos. Estuvimos acompañados por arquitectos internacionales que forman parte del ICOMOS y del SICOP internacional. Estuvieron personas de España y de Italia. Dentro del congreso, bueno, el coloquio, porque al fin de cuentas fue una reunión un poco menos formal que si fuera un congreso, se trataron temas sobre la restauración de los edificios dañados por el sismo y la situación en la que se encuentran ahora, después de un año de la catástrofe que sucedió. Muy bien, este coloquio duró 2 días y precisamente participaron arquitectos, el mismo ingeniero Méndez, el arquitecto de la OS de España, que nos compartió su experiencia en los daños que sufrieron en su país. Esa retroalimentación sin duda es muy importante
porque internacionalmente el tema de los sismos es diferente. En México tiene una característica muy especial el desarrollo de los mismos, sobre todo en la Ciudad de México, por el tipo de suelo que tenemos. No es lo mismo el impacto que genera un terremoto en Chile que en nuestra ciudad. El patrimonio histórico, sin duda, se debe preservar y las instituciones destinan programas precisamente para el resguardo de los mismos. Pero sin duda también, durante estos sismos nos dimos cuenta que muchos de estos inmuebles han sido afectados todavía más, muy independientemente de los daños que tengan por el mismo paso del tiempo de estos inmuebles. Y el día de hoy el arquitecto nos va a presentar algunas imágenes en donde, en base a su experiencia, nos va a platicar también de algunas obras en las que él ha intervenido profesionalmente. Entonces, producción, Sí. si nos apoyan a colocar las imágenes, por favor. Bueno, la primera imagen que vamos a ver es precisamente el cartel del coloquio que tuvimos. Esperamos un poco a que aparezcan las imágenes, en donde se van a ver, bueno, fue la presentación que se tuvo para el coloquio, y después van a seguir una serie de diapositivas, de imágenes, de un templo que actualmente se presenta muy dañado por el sismo, sobre todo del 19 de septiembre. Todavía no vemos No, hay unos imágenes. problemitas, me indican. Ahí está. Mira, ya está. Bueno, ahí estamos viendo el cartel del coloquio, y precisamente la imagen que estamos viendo en el cartel es de la capilla de Gualupita. La que sigue, por favor. ¿Dónde se ubica esta? Esta capilla de Gualupita se encuentra en el Sacro Monte de Amecameca, en el Estado de México. Sí, de hecho. Esta es una imagen de la capilla. Este es un templo que fue construido en el siglo XVIII y que, como ustedes pueden ver, tiene un campanario, y la fachada es una fachada muy sobria, con un ingreso que se compone de 3 vanos con arcos, y en la parte superior, digamos en el centro de la fachada, se encuentra la ventana, el vano, que es la ventana del coro de la iglesia. Es muy importante que tengan presentes esta imagen, porque el templo, así como muchos otros, fue alterado, digamos, su sistema constructivo original fue cambiado. Es decir, alrededor de los años 30 y 50 se modificaron los sistemas constructivos del templo. En el campanario, el segundo cuerpo y el segundo y el tercer cuerpo fueron construidos en concreto armado en los años 50. Es muy interesante que ustedes tengan esta imagen de la fachada del templo. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos constatar que muchas veces los pobladores, la gente, la comunidad, queriendo arreglar sus templos, construyen, le adosan elementos constructivos diferentes, y pudimos ver que las consecuencias de una mala intervención en la reconstrucción de algunos templos ocasionaron más daños a los mismos edificios que la historia o el tiempo que ha sucedido en los edificios, en los templos. La que sigue, por favor. Esta es la imagen actualmente. Como ustedes se pueden dar cuenta, la fachada desapareció porque el campanario lo que hizo es que con el movimiento rotó, su parte superior rotó y se llevó, o sea, cayó el campanario y se llevó la fachada y el coro del templo.
Lo cortó lo cortó. prácticamente. Así es. Precisamente, es decir, ustedes están viendo las características constructivas del edificio. Este edificio fue construido con muros de mampostería, utilizando tepetate, digamos, que era el material de la zona, y confinado con una mezcla de tepetate, o sea, una arcilla volcánica es el tepetate. La construcción fue hecha con esta arcilla confinado con piedra y cal. Estas características son con las que normalmente se construyen los edificios históricos, y tiene una resistencia menor a la del concreto armado. Precisamente al tener estos dos elementos con diferentes resistencias, lo que ocasionó fue que el material con mayor capacidad y mayor peso destruyó al material que tiene menos capacidad de carga. La que sigue. Vamos a ver otras imágenes del mismo templo. En el fondo se puede ver el altar barroco que existe, y esta madera que se ve cortada, digamos, es lo que conformaba el coro. El coro estaba construido con vigas de madera y soportando una viguería más pequeña, un terrado, y sobre este coro pues estaban el órgano y etcétera. Adelante. Ahí vemos lo que les decía, las características de los materiales. La que sigue, que es hecho con la arcilla. En la parte superior se puede ver las bóvedas del templo, que también fue modificado. El arco toral que se ven, están también, esos permanecen más o menos estables porque tuvo una intervención, entonces se construyó otro arco en la parte inferior del arco original. Por eso es que se mantuvo estable, de lo contrario se hubiera derrumbado. ¿Y de qué material se hizo ese arco? El arco inferior es de concreto armado también, y las bóvedas también fueron modificadas en concreto armado. Este es otro edificio. Este es un convento muy famoso, es un convento que en su origen fue dominico, es el convento de Tetela de Volcán. Esto ya está en el estado de Morelos. Este convento fue construido en el siglo XVIII por el fraile, como les digo, dominico, Fray Juan de la Cruz. Está ubicado a las faldas del volcán Popocatépetl, y el lugar en que se construyó era el lugar de paso, es decir, era un lugar por donde pasaban las órdenes mendicantes que iban desde México hacia ya sea a Morelos, a Puebla o a Oaxaca. Estamos viendo la parte superior del campanario, que es interesante que lo vean. ¿Qué fue lo que sucedió? Este campanario, en algún momento del siglo XX, en la parte superior se le colocó un reloj moderno, digamos. Era muy común que antes de la mitad del siglo XX se colocaran estos relojes de marca Centenario, se llaman así, construidos en Zacualpan de Amilpas, y que en muchísimos templos, en muchas iglesias, en muchos palacios municipales se volvió una moda colocarlos. La que sigue. ¿Qué fue lo que sucedió? Que con el sismo, al tener un sobrepeso, el cual nunca fue concebido para tener ese peso,
Con el sismo lo que hizo al trabajar a manera de péndulo invertido, se cayó el reloj. Lo que queda, y fíjese lo que son las cosas, esa parte que queda como un muñón en la parte superior, era el antiguo reloj de sol. Entonces, persisten las cosas históricas y persisten a pesar de los años. ¿La que sigue? Vamos a un corte y continuamos ahorita con la presentación del arquitecto. ¿Cómo no? Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Regresamos a nuestro programa. El arquitecto Marco Maza, nuestro invitado del día de hoy, nos estaba platicando acerca de algunos monumentos que sufrieron daños durante los sismos del año pasado. Continuamos. Bueno, continuamos viendo las imágenes que traje sobre los edificios dañados. Entonces estábamos hablando sobre
el convento de Tetela del Volcán, el convento de San Juan Bautista. Entonces, que sufrió precisamente, platicábamos, daños, sobre todo el daño mayor fue el colapso del segundo cuerpo de la torre campanario por el agregado que tuvo durante el siglo XX de este reloj contemporáneo, que en realidad tuvo mucho peso y funcionó haciendo una especie de péndulo invertido, y por eso colapsó la parte superior. La que sigue. Ahí se ve otro detalle de cómo quedó actualmente. Así se encuentra el convento, y las fotografías que vamos a ver son de los edificios históricos que actualmente se encuentran en estas condiciones. Es decir, después de un año, muchísimos de los monumentos, se tiene el registro de que sufrieron daños, 2.300 edificios históricos en los principales estados que golpeó el sismo, 2.300. Pero existen más. Los 2.300 son aquellos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia aseguró, y por lo cual con el seguro se van a poder restaurar. Estamos viendo la fachada de ingreso del templo, que es una fachada muy sencilla también, con un acceso, también con un vano con un arco de medio punto, y también tiene la parte superior el vano que corresponde al coro. Este es el interior del templo, es un templo muy sencillo. Esta es una fotografía antes del sismo. Está compuesto por 3 ejes que soporta una bóveda digamos, de crucería. Aquí estamos viendo el daño que sufrió el edificio. Si ustedes pueden ver del lado izquierdo, a la altura del tercio de los arcos de la bóveda, se ve una grieta. ¿Qué es esta grieta? Esta grieta fue provocada porque los contrafuertes que tiene el templo, este muro es un muro que da hacia el norte, y en el norte se tienen unos contrafuertes. Es decir, la construcción de los conventos era así. Por un lado se construía normalmente hacia el sur del templo, se construía un claustro que funciona como contrafuerte de los muros del templo, y hacia el norte se construyen normalmente unos contrafuertes para precisamente detener los empujes y los movimientos sísmicos. Este edificio fue reconstruido a principios del siglo XIX, porque ya a final del XVIII tenía problemas constructivos. Entonces se reconstruyó el templo, no así el claustro. Aquí vemos el claustro, que es un claustro tiene planta baja y un nivel. Se compone de 3 vanos en los 2 niveles, y tiene unos contrafuertes entre cada uno de los vanos. Esta es una imagen antes del sismo, la que sigue, y esta es otra después del sismo. También tuvieron problemas. Este es uno de sus corredores. En la parte superior la bóveda es una bóveda de cañón que está decorada. Todo este claustro en la planta baja tiene pinturas extraordinarias, son pinturas murales que en los años 60 fueron restauradas por un restaurador muy famoso, el maestro Jaime Cama, que junto con sus alumnos restauradores de la Escuela de Restauración del INA hicieron la restauración. Entonces, la que sigue, aquí vemos el apuntalamiento que actualmente tiene el edificio. Eso es un apuntalamiento preventivo que tiene algunas deficiencias. Comillas. Así es, así que Un bueno. tema que hemos debatido mucho ha sido ese, precisamente los puntales, porque muchas veces están hechos al sentimiento y
y no nos ayudan de mucho. Aquí se ve un detalle precisamente en la parte superior de una de las de la bóveda de cañón, como el puntal no tiene contraventeos. Y bueno, así se encuentra todo el apuntalamiento del edificio de una manera precaria, es decir, vamos a seguir viendo más ejemplos de un apuntalamiento endebles. Este es otro templo, es muy interesante, se encuentra en el istmo de Tehuantepec, sufrió daños con el primer sismo que hubo en el país, el que se suscitó en Pipijiapan, en Chiapas. Este templo se encuentra en San Mateo del Mar, como les decía, está en el istmo de Tehuantepec y es un templo del siglo XVII. Aquí podemos ver el daño que tuvo el ingreso, el vano de ingreso y cómo está apuntalado. Este sí creo que es un buen apuntalamiento, hay contraventeos bien hechos, hay cerchas sobre el arco y la madera utilizada tiene el tamaño necesario para soportar un daño mayor. La que sigue. Es mucho mejor que los es mucho mejor. anteriores. Como podemos ver, este es clásico templo con una conformación masiva, tiene también a sus lados sus contrafuertes y el templo, la que sigue, tiene una bóveda de cañón, corrido que corresponde a los templos, digamos, del siglo XVI en México. Este ya es del XVII, pero todavía con esas características constructivas. Aquí podemos ver el apuntalamiento interior. Está muy bien hecho, está bien soportado, como les había dicho. Ahí esa es una fotografía en donde se ve la bóveda de cañón, como les decía. El problema que vemos en este apuntalamiento, esta es la cúpula, una cúpula de naranja, así se dice, que está en el crucero, que ahí se ve unos daños de unas grietas. Como les decía, el problema de este apuntalamiento es que está colocado de tal manera que cuando se empiece a trabajar va a impedir trabajar con este apuntalamiento. Está muy bien hecho, pero no está diseñado para poder trabajar, es decir, realizar los trabajos de restauración mientras esté el apuntalamiento hecho. Es decir, van a tener que quitar algunos ejes de apuntalamiento para poder ir trabajando en el edificio. La que sí, bueno, ahí se veía la diferencia, la distancia que había en los puntales. Este es otro templo, ahí lo que les decía, tiene alrededor, un metro alrededor, la distancia entre los puntales. Este es otro templo, este es un templo, el templo de Santa Rosa de Lima en Sochac, Santa Rosa Sochac, es más conocido así. Se encuentra en el camino, en el antiguo camino al Santo Desierto de los Leones, el antiguo Desierto de los Leones, el antiguo convento del Desierto de los Leones. Álvaro Obregón, ¿verdad? En la delegación Álvaro Obregón, aunque el Desierto de los Leones ya está en la delegación Coajimalpa. Aquí vemos cómo tuvo daños el tambor de la cúpula, es un tambor octagonal, y se ve cómo también está ahí detenido más o menos uno de estos elementos que fueron adosados. Así es. Aquí vemos cómo el sismo dañó la estructura. Este edificio también tiene en su origen el siglo XVIII, pero también a mitad del siglo XX fue reestructurado en concreto armado. Aquí se pueden ver las columnas que conforman el tambor de la cúpula, como son de concreto armado, y lo que hicieron fue construir las columnas de concreto, y los muros son, digamos, como una especie de muros divisorios que en el momento del sismo se separaron los muros de las columnas, de la estructura. Entonces, este es un verdadero problema, es un daño que tuvo el templo en la parte superior, y eso fue provocado por unos materiales muy endebles, es decir, el concreto armado fue de muy malas características. Su conformación fue de un concreto, nosotros le llamamos pobre, un concreto armado pobre, y que con el tiempo el acero se fue exponiendo y se fue debilitando. Por eso
en el momento que recibe el sismo, no tiene la solidez para soportar estos movimientos. ¿Qué es lo que sucede con este? Bueno, ahí podemos ver lo que les decía, los muros que funcionaban como muros divisorios, digamos, y la estructura de concreto armado independiente. Entonces, lo que se hace aquí, como en la mayoría de todos los edificios dañados, el primer trabajo que realiza el gobierno, se hacen los primeros trabajos preventivos, y la que sigue, y lo que se hace también es apuntalar el edificio. Aquí estamos viendo una fotografía del interior del tambor y de la cúpula. Como ven, está libre casi todo el crucero de la nave, la que sigue. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que se hace es, se apuntala solo el primer arco fajón, adelante, y ahorita vamos a ver el apuntalamiento. Es un apuntalamiento precario. Los polines, la madera que se utilizó es de una sección mucho menor a las 4 pulgadas que normalmente se utilizan en este tipo de apuntalamientos. Así es, no tienen, como decía, algunos no tienen cercha que soporte el arco. Aquí los puntales están directamente sobre los arcos, que es un error, y solamente se apuntala un solo arco cuando el daño de la cúpula se debería haber apuntalado los 4 arcos que conforman el crucero. Entonces, este apuntalamiento es más peligroso. ¿Por qué? Porque la gente piensa que con este apuntalamiento ya está seguro su templo, cuando en realidad no tiene ningún sentido, es decir, no está funcionando. Eso y nada es lo mismo. Es lo mismo, así es. Adelante. Esos son los detalles de este apuntalamiento precario, y que, bueno, se puede ver que va a tener que hacerse un trabajo de un diagnóstico, un nuevo diagnóstico con el nuevo gobierno para componer todos estos errores que se tuvieron a un año de haber sucedido el sismo. Como les decía, vean los puntales, hay un puntal directamente apoyado sobre el arco. Es decir, está completamente equivocado, está perfectamente mal hecho este apuntalamiento, y así deben estar muchísimos otros. Bueno, ¿y qué sucede? Lo que le estaba diciendo, que el INAH tiene registrado 2.300 inmuebles dañados, pero en realidad hay mucho más. Vamos a un corte y regresamos con las conclusiones y algunas propuestas y comentarios generales de la presentación del arquitecto Marco Maza. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Frente, lado, atrás y arriba.
mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Regresamos a nuestro último segmento de nuestro programa del día de hoy con nuestro invitado, el arquitecto Marco Maza, quien nos estaba platicando de los diversos daños que sufrieron monumentos históricos en diversos estados del país. Ahorita vamos a pasar a la parte de las técnicas o algunas técnicas de restauración que rápidamente nos va a contar el arquitecto. Bueno, retomando las imágenes que teníamos, terminemos con la última parte. Les estaba comentando sobre los 2.300 edificios históricos asegurados por el INAH, pero existe un gran número de edificios que no están asegurados y que están fuera de la intervención, y es decir, son los templos del siglo XX. Por ejemplo, es el templo carmelita de la Sabatina, que se encuentra sobre el circuito interior en la colonia San Miguel Chapultepec. Adelante. Este es un edificio construido en 1940, los 40, entre el 40 y el 50, en concreto armado todo, con una planta basilical, el templo, pues como ustedes lo pueden ver es de concreto armado, pero también tuvo daños. Ahí vemos algunas grietas que tuvieron en una de las naves del templo, y que precisamente este tipo de templos, como hay muchísimos más que se va a tener que hacer un catálogo de ellos, como les decía, está sin intervenir, está fuera de la intervención actual. Es decir, ya pasó un año y este templo no ha sido intervenido, aunque los daños no representan un peligro para la estructura del edificio. El templo está en buenas condiciones, digamos, entre comillas. Los anexos parroquiales son los que tienen mayores daños, como aquí vemos, los muros también, este sistema de concreto armado, de columnas y traves de concreto armado, independientes de los muros, están dañados. Y la que sigue, ahí podemos ver, toda la fachada posterior del templo está dañada, y se va a tener que intervenir en algún momento, y son los retos que va a tener la nueva administración. Es decir, qué hacer con estos edificios históricos de principios del siglo XX que no han sido diagnosticados como con daños. Ahora bien, ¿qué es lo que
como conclusiones del simposio, del coloquio que tuvimos. Aquí estamos viendo unas imágenes hechas con láser escáner, es decir, un levantamiento arquitectónico hecho con las técnicas contemporáneas, lo último en tecnología. Es decir, de las conclusiones una de las conclusiones más importantes es la utilización de la tecnología de punta para la intervención en los edificios históricos. Este es el templo de Huacachula en Puebla, que fue duramente dañado, este es patrimonio cultural. Entonces, esta otra imagen es la imagen de Santiago, del templo de Santiago Tlatelolco, el cual es una fotogrametría del edificio, es decir, la utilización de todos estos elementos, esta tecnología contemporánea. Primero vimos el láser escáner y es una fotografía realizada con drones, la que sigue, ahí se ve el edificio dañado, se cayó la última parte de la torre campanario del templo de Santiago de Tlatelolco. Entonces, este es otro ejemplo, que es precisamente, este es el Centro Cultural de España, el cual se hizo un levantamiento arquitectónico con láser escáner, la que sigue. Ahí podemos ver la fachada del edificio, la que sigue. Y esta es la misma fachada, pero en láser escáner. Como les decía, la idea es utilizar al máximo los recursos contemporáneos, la tecnología contemporánea, para el análisis y el diagnóstico de los edificios históricos, hacer un diagnóstico de los daños que sufrieron a raíz del sismo. Vamos a seguir viendo esto. Y dentro también de las conclusiones se propone que haya modificaciones al reglamento de construcciones, es decir, el sismo pudo constatar que los coeficientes sísmicos para los edificios históricos han cambiado. Entonces se ha propuesto como conclusiones del simposio, coloquio, que se modifiquen los reglamentos de construcciones para tener un mejor análisis estructural de los edificios históricos. Eso por un lado, y poder ver en los reglamentos de construcciones una figura que hace falta, es decir, la figura del corresponsable en restauración de monumentos, porque existe en el reglamento de construcciones, existe la figura del director responsable de obra como el máximo en la sí, obra. Así es, así es. El corresponsable en seguridad estructural, desarrollo urbano, así es, y arquitectónico y corresponsable en instalaciones. Pero no existe un corresponsable en restauración de monumentos. Y es una pena que en México, que es uno de los países con más patrimonio histórico en América Latina, no exista una autoridad que sea la responsable de la intervención en los edificios históricos. Por eso es que vemos estas fallas en las intervenciones contemporáneas en los edificios históricos, porque no existe esta figura tan importante que debe tener el reglamento de construcciones. Eso por un lado. Y por otro, es decir, la modificación, es decir, la ley, la modificación a la ley. Una de las propuestas es que, ¿qué es lo que ha sucedido? Que a lo largo del tiempo los monumentos han carecido de recursos para su mantenimiento y conservación. Entonces, muchos de estos daños que vemos en los edificios se pudieron haber evitado si hubiera tenido un programa de conservación y mantenimiento de los edificios históricos. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone que en el Congreso se pueda legislar para que un porcentaje del Producto Interno Bruto sea destinado a la conservación y restauración de los edificios históricos. De esta manera, aunque haya problemas económicos en el país, siempre se tendrá un porcentaje, aunque sea mínimo, pero seguro, para la conservación y restauración de los edificios históricos. Por otro lado, dentro del coloquio, a manera de conclusión, se proponía la divulgación de los manuales de restauración de edificios históricos. La divulgación para que la gente sepa cómo intervenir los edificios históricos, es decir,
los edificios históricos, cómo fueron construidos utilizando la cal apagada, la arena, materiales que ya han sido sustituidos por el concreto armado. Existen muy buenos manuales de restauración realizados en los años 70 y 80 por la antigua Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Esta secretaría promulgó un manual de restauración y posteriormente el Instituto Nacional de Antropología también publicó otro manual de restauración, y a lo largo del tiempo ha habido otros pequeños manuales. Existen manuales de restauración y dentro de los cuales se consideran también los apuntalamientos. Entonces, estos son algunas de las conclusiones que se tuvieron en el coloquio que tuvimos precisamente el 19 de septiembre en el Centro Cultural de España. Pues justamente falta que usted publique ya su manual de restauración próximamente. Pues esperemos que dentro de poco, utilizando toda la tecnología, como les decía, hagamos un nuevo manual para que tengamos herramientas contemporáneas para el diseño y el dibujo arquitectónico. De la misma manera, tener un catálogo nacional de monumentos históricos. Y la tecnología cada vez es más barata y va a ser mucho más fácil realizar levantamientos arquitectónicos y monografías de los edificios históricos con esta nueva tecnología. Entonces, son los retos que tenemos más adelante y que esperemos que la nueva administración se haga cargo de estas propuestas. Pues importante invitar a las facultades de arquitectura, a los estudiantes de arquitectura de las diversas instituciones de nuestro país a que se inserten en este campo tan amplio e interesante como es la restauración. La bibliografía existe, es echarse ahí un clavado a estudiar un poco acerca de este tema. Es una especialidad muy interesante y que reditúa también en crear incluso esta figura como es la del corresponsable en restauración de monumentos históricos. Sí, perdón, sí, es muy importante Adelante. lo que estás diciendo, es decir, la vinculación con la academia. Los estudiantes deben participar más en las intervenciones, porque actualmente va a haber mucho trabajo para la restauración y se necesita gente nueva con una nueva visión de la intervención. Es decir, la vinculación con los especialistas y los profesionistas en la restauración de monumentos. Organismos civiles como el ICOMOS y como el SICOP, así como los colegios de arquitectos, tienen que estar íntimamente relacionados con la intervención en el patrimonio dañado. ¿De qué manera? Haciendo proyectos ejecutivos de intervención, haciendo presupuestos para su restauración y haciendo las obras de restauración. Es decir, se necesitan más especialistas para poder cubrir este panorama nacional que tuvo una catástrofe hace un año y que se tiene que restaurar. Muy bien, arquitecto, sin duda un tema muy importante el que tratamos el día de hoy y finalmente consultarle, el ICOMOS o el SICOP tienen aperturado actualmente algún curso respecto a estos temas. Sí, se han programado, hay una programación por parte de ICOMOS para hacer talleres de restauración. Tenemos una página del ICOMOS, www.icomos.mx, en donde pueden acceder a esa página y saber cuándo se van a realizar estos cursos. Perfecto, pues a nombre del ingeniero Marco Antonio Méndez, titular de este programa y de su servidor, le agradecemos mucho su participación y los esperamos el próximo miércoles en una emisión más de su programa de Profesionistas por el Progreso. Buenas noches a todos. Astele.tv
Tele